Este es el pizarrón correspondiente a la primera teórica de ergonomía, en la cual nos vamos a encontrar con los primeros rudimentos, con las primeras palabras, con los primeros conceptos que tienen que ver con el manejo de lo habitual en esta disciplina, que como ustedes saben es interdisciplinaria, además, o sea, es una tecnología interdisciplinaria que recibe el conocimiento de diversas ciencias o tecnologías, lo cual permite enriquecerla, permite conocer tanto al conjunto del ser humano desde el punto de vista de su constitución física, su funcionamiento biomecánico y además su comportamiento desde el punto de vista psicológico. Por lo cual, a partir de esos primeros conocimientos, vamos a tener una verdadera noción de cómo ir apuntando y desgranando ese vasto conocimiento que tenemos que tener a partir de magnitudes físicas, medioambientes artificiales y la biología o comportamiento dentro de un entorno artificial del ser humano en su conjunto. Así que bueno, con eso vamos a ir comenzando en esta primera clase. En principio ya pueden apreciar la pizarra completamente con los dibujos, o sea, está colmada con las frases o conceptos que vamos a desarrollar en esta primera clase, con lo cual a partir del desarrollo de ella podemos ir viendo paso a paso en qué consiste. Esencialmente, diseño y ergonomía necesita identificar dentro del reino animal y dentro de la comunidad cultural que formamos los seres humanos, inmersos en un medio ambiente que hemos desarrollado y denominado medio ambiente artificial, cómo nos comportamos y qué clase de limitaciones o ventajas competitivas podemos tener. Eso sin duda es un resultado de la evolución a lo largo de las eras y de cómo, si tenemos en cuenta el darwinismo y el avance de la inteligencia abriéndose paso para conseguir mejores resultados a partir de un organismo más adaptado o más en condiciones de poder enfrentar medio ambientes severos y poder evolucionar inteligentemente y culturalmente. La gran palabra o gran concepto a tener en cuenta es la bipedestación, es decir, hay un salto evolutivo en especies que se van manifestando como más inteligentes, en el cual a partir de un animal de 4 patas, cualquiera sea su tipología, vamos a notar que hay un componente fundamental, estructural y de su biomecánica de funcionamiento, que es la espina dorsal. Esa espina dorsal, convenientemente situada en el plano horizontal, nosotros comprobamos en los animales de 4 patas que tiene una función perfectamente asimilada a lo que conocemos como viga. En las construcciones, en este edificio que nos contiene, en sus propias casas, en un montón de estructuras en el chasis de un vehículo, vamos a encontrar un larguero principal o una viga o un elemento estructural central que hace las veces de soporte principal. Ese soporte principal sostiene y mantiene las masas que se van a mover o las que están estáticas a determinada distancia del suelo. Con lo cual, además, ese sistema está constituido por patas, tanto sea desde el punto de vista biológico, tren delantero, tren posterior para la locomoción, o bien en el artificio que llamamos mesa, por ejemplo, patas que mantienen a ese sistema o a ese chasis a determinada altura respecto del suelo. Es decir, desde el punto de vista funcional, nosotros establecemos que a determinada distancia del suelo, cierto plano suspendido estáticamente o hiperestáticamente, como después vamos a ver, se mantiene gracias a
el sistema constituido por columnas y una pieza que conocemos como viga. Desde el punto de vista biomecánico o genético, los animales de 4 patas tienen lo que conocemos como espina dorsal. Ahora bien, cuando hagamos el salto evolutivo hacia los seres humanos, vamos a notar que en lo funcional hay una alteración enorme y desde el punto de vista biomecánico una solicitación desmedida para esa espina dorsal. El nombre correcto de esta parte del esqueleto, que es espina dorsal. Pero, como ven, culturalmente ustedes están pensando que ese es un sinónimo o es un nombre adecuado o parecido al que nosotros conocemos o más o menos más frecuentemente empleamos, que es columna vertebral. Esa columna vertebral está preparada para soportar diferentes tipos de esfuerzos, pero su diseño original, no podemos perder de vista esto, su diseño original nace o se origina, no nace, se origina en la conocida espina dorsal y su equivalencia en sistemas estáticos que conocemos como viga. Quiere decir que aquí hay una situación a observar y un paso fundamental desde el punto de vista evolutivo y un costo implícito que uno no tiene tanto conocimiento, pero que hoy vamos a desarrollar en esta clase. Utilizándose como viga, tanto sea una espina dorsal como una viga larguero para sostener una mesa, vamos a ver que su comportamiento es a la flexión, es decir, una línea media que pase por el eje de esa viga va a estar oscilando bajo carga. En este caso nuestra mesa tiene un jarrón, lo cual implica que esas pocas flores y el agua no constituyen una gran solicitación a esa viga. Pero si imaginamos que colocamos un peso importante, va a haber una carga puntual, no distribuida, sobre el centro de esta viga. Y en ese caso vamos a obtener una suerte de deformación. Con lo cual, esa línea central escrita o dibujada en color rojo sufre una deformación producto de la carga concentrada en el centro. Es decir, la reacción de estos dos puntos de apoyo, 4 puntos de apoyo para el caso tridimensional de una mesa, que constituyen las patas, forma parte de la reacción del sistema y la deformación consecuente. Todo esto que ya supuestamente habrán visto en física o en la materia estática, en algunos que hayan cursado esas asignaturas, ya lo comprenden perfectamente. En el animal de 4 patas eso por supuesto también sucede, además del fenómeno dinámico de la locomoción. Pero el sistema, desde el punto de vista óseo, biomecánico, del consumo de energía, está diseñado para eso. Quiere decir que la espina dorsal trabaja perfectamente. En los animales, la espina dorsal además tiene una función dinámica esencial, que es el poder arquearse en gran amplitud para permitir la locomoción en la carrera. Si este animal es una presa que intentará huir, o si fuese un depredador de 4 patas, la espina dorsal va a trabajar de una manera sobreexigida, pero le va a permitir
generar un tranco o un paso suficientemente largo para poder optimizar y alcanzar una velocidad de carrera, una velocidad de máxima o de promedio, que le va a permitir recorrer grandes distancias en relativamente corto tiempo. Quiere decir que en la locomoción la espina dorsal juega un papel fundamental junto con el sistema de las patas y el sistema muscular. Ahora bien, toda esta introducción, que seguramente ustedes habrán visto en los programas de ciencia y documentales del mundo animal, donde se pone en juego toda esta batería de elementos a disposición, en el ser humano o en los bípedos, hay simios que lo pueden hacer, vamos a encontrarnos con que hay una exigencia o sobreexigencia notable para esto que llamábamos hasta ahora espina dorsal, y que conviene desde el punto de vista del buen hablar y del buen decir seguirla denominando como espina dorsal, aun cuando la empleemos verticalmente, asemejando su uso a una columna, que no es tal. La columna vertebral es justamente la piedra angular de todas las dolencias o de todos los efectos nocivos que tienen los problemas posturales, y por sobre todas las cosas también el paso de los años, a partir de que un individuo a muy corta edad, con solo unos pocos meses, ya busca erguirse, busca la locomoción bípeda, y con esa espina dorsal vertical busca alcanzar alturas o tratar de liberar el tren superior, las manos, para determinadas cosas. En ese sentido, el poder soltar o evitar que la mano sea empleada en la locomoción o en la natación implica que podemos tener manos hábiles y poder tener una buena coordinación visual y de motricidad fina o de fuerza, para poder convertir la mano en un elemento que multiplique nuestro alcance cultural y de manufactura. También para poder operar herramientas que vamos a diseñar o vamos a construir, o que vamos a mandar a diseñar y a construir, específicos instrumentos para poder ser empleados en la multiplicación de las cosas que necesitamos, o desde el punto de vista cultural poder ampliar el universo de una civilización tecnológica, que es lo que somos. Una espina dorsal convertida en columna va a adoptar, o debe adoptar, por una razón de morfología original a partir de su genética, una forma sinuosa que se llama columna lordótica desde el punto de vista biomecánico. Es decir, tiene curvas y contracurvas que, de acuerdo a su morfología y buen funcionamiento, se deben mantener, pero la estamos exigiendo desde el punto de vista de las cargas en un exagerado sometimiento a fuerzas que no entran en el programa o en el diseño original de esa espina dorsal. A las pruebas me remito. Volvemos al jarrón, volvemos al animal. El animal puede pesar 250 kilos, 400 kilos en una fase adulta. Estamos hablando de un bovino de gran tamaño adulto. Bueno, sobre esas 4 patas va a descansar todo el peso corporal y la fuerza que necesita desplazar o emplear para sus movimientos, sea para seguir comiendo, haciendo su tarea de alimentarse y reponer energía, o bien para sus desplazamientos a velocidad moderada o tranco moderado. También para poder emprender un trote o una carrera si va en juego su vida o su supervivencia. Y en este caso no distinguimos una carrera de supervivencia por escapar o por alcanzar la presa. Es decir, sea como sea, para poder efectuar un movimiento de supervivencia, sea huyendo o cazando, vamos a tener que emplear energía. Para el caso del ser humano, tanto mantenerse de pie, o mejor dicho, evitemos la palabra ser humano en este caso, para un bípedo, mantenerse erguido
aun cuando estamos como en este momento el profesor hablando delante de una cámara, sin pensar, sin razonar, ya tenemos incorporados ciertos movimientos leves y coordinación para que el tarso, el metatarso, la parte inferior de la pierna, los muslos y el resto del tronco estén coordinados para que la cabeza no se esté bamboleando. Es decir, hay una dificultad y complicación en la arquitectura del cuerpo humano y en el diseño que tenemos desde el punto de vista de la colocación o situación de las masas corporales, que hace que mucho peso de nuestro cuerpo esté concentrado en la zona alta, con lo cual tenemos una gran dificultad desde el punto de vista energético y biomecánico para sostener el peso de nuestra cabeza, para poder mantener la mirada fija en lo que pasa más allá de la planicie o llanura, para observar si hay presas o si hay enemigos. Quiere decir que acá aparece otro factor que ya lo vamos a mencionar, que es que la bipedestación, cuando somos seres estereoscópicos y de pradera, funciona bien, o es una necesidad funcional el poder tener la vista en un punto alto. La espina dorsal vertical y la mirada desde lo alto con visión estereoscópica quiere decir que el ojo izquierdo y el ojo derecho tienen una leve deflexión angular, con lo cual puedo hacer una maniobra que se llama estimar distancias a través de la telemetría. Me permite tener una gran coordinación visual motora, con lo cual puedo atrapar una piedra en su movimiento parabólico, o una pelota de tenis, o poder interceptar un insecto en vuelo. Para eso tengo todas esas habilidades. Una fundamental es poder tener liberado el tren superior y además poder coordinar los ojos para estimar distancias. Ojos que se colocan convergentes en distancia corta y más divergentes en la distancia más lejana, casi hasta el infinito, podríamos decir paralelos, para poder otear el horizonte o ver a gran distancia. Obviamente, cuando esta clase se desarrolla en modalidad presencial, en cualquier momento me podés interrumpir, en cualquier momento podés parar o levantar la mano y hacer una consulta, una pregunta, o que yo pueda ampliarte un concepto. Bueno, en esta modalidad virtual, no presencial, online, también lo podemos hacer. Es decir, podés marcar en el contador de tiempo del video en qué instancia estamos transitando, y al marcar en ese punto el timecode podemos parar y contestar todas las dudas que tengas en el desarrollo completo de la teórica. Nuestro individuo lo tenemos a través de un sistema Monge muy elemental, representado en vista frontal y en ambas vistas laterales. En esta vista lateral podemos ver que tiene huesos constitutivos del esqueleto, pero en esta otra, que vemos del otro costado, podemos ver la espina dorsal ya convertida en columna vertebral en su forma lordótica sinuosa normal, o de gran rendimiento para poder sostener a ese individuo erguido. Bueno, aquí vienen los temas a considerar para el uso o buen uso de la columna vertebral. Es casi el centro de nuestro eje de la materia, es decir, aquí fundamentamos y situamos alrededor de proteger la espina dorsal, de proteger la columna vertebral, todo lo que hablemos sobre esta materia en esta instancia y en instancias futuras también. Cuando te toque diseñar un asiento, cuando te toque mostrar cómo se accede a una casa a través de una puerta, los movimientos o contorsiones que tenés que hacer para adaptarte a un sistema y tener situaciones posturales, sea erguido de pie, sea sentado, sea acostado, todo deviene en la protección y buen uso
para que tenga mayor uso prolongado y sano de la espina dorsal o columna vertebral. Como hablar de lo mismo con dos denominaciones es complicado, sabemos que al ser espina dorsal en un animal, a los humanos se la vamos a denominar columna vertebral. Lo que no debemos olvidar, los proyectistas, los diseñadores, tanto de interiores como de productos y de cualquier otra disciplina, es que la columna vertebral quiere decir espina dorsal utilizándose en forma vertical. Habíamos mencionado que en los animales o en la mesa el diseño apropiado con una viga permite someterla a esfuerzos y cargas que tengan que ver con su eje horizontal y cómo éste se flexiona cediendo ante esos esfuerzos. Esos esfuerzos van a someter a esta viga a una deformación elástica. Quiere decir que cuando el esfuerzo cesa, esa viga puede recuperar su forma anterior gracias a su constitución y característica de elasticidad. Esa elasticidad obviamente también está sometida de otra manera, pero presente está en la espina dorsal vertical, en la columna. ¿Dónde está esa flexibilidad? Justamente en los elementos que están interpuestos entre las vértebras. Son los que conocemos como discos intervertebrales. Si esto es una vértebra desde el punto de vista elemental en una columna y esta es otra vértebra, estamos hablando de elementos óseos con cierto nivel de rigidez, a ambos elementos casi rígidos los va a estar uniendo un elemento esponjoso intercalado, aquí vamos a ver a otro, al cual denominamos disco intervertebral. Ese disco intervertebral debidamente irrigado y en buen funcionamiento, con determinado espesor y con determinada densidad, va a poder lograr esos elementos de flexión y de absorción de energía para que las vértebras no se toquen entre sí o toquen un nervio. Ahí es cuando empezamos a hablar de dolores o molestias o hernias de disco intervertebral. De eso se trata, las dolencias propias de la columna vertebral, que tanto aquejan a un montón de gente, a los trabajadores, a los deportistas, a los niños incluso, por algún problema nutricional, por algún problema genético y de crecimiento, o por algún problema que tenga que ver con una disfunción o una morfología defectuosa, va a producir que esa columna tenga desviaciones, que tenga dolores, que tenga hernias o diferentes tipos de dolencia y con diferentes grados de magnitud. Algunas se pueden solucionar con terapia, otras se pueden hacer correctivas, terapias correctivas, otras hay que emplear cirugía para poder corregir algún problema y otras lamentablemente no tienen solución. Estos problemas se pueden manifestar desde bastante temprano y obviamente aquí hay un benefactor y un enemigo invisible. Ambas cosas, como en todos los órdenes de la vida, algo correctamente empleado o utilizado también se puede volver un enemigo o un problema. En este caso, algo que no se considera tan seguido en las clases de diseño, pero que está omnipresente, y también cuando está ausente lo notamos y es fundamental esa ausencia, es la aceleración de la gravedad. Un G equivale a un valor que al nivel del mar consideramos como absoluto.
Quiere decir que multiplicado por un G, el peso o la masa de nuestro cuerpo va a equivaler a, por ejemplo, mi peso actual, 82 kilos y medio de masa y 82 kilos y medio de fuerza de atracción, o el nombre correcto, aceleración de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Un G, que aparece ahora en el pizarrón escrito, tiene una connotación un poco más compleja. Un G expresa nuestro peso corporal, en este caso expresado en kilogramos, pero es una representación de todo lo que está posado sobre la superficie terrestre. En esa superficie terrestre, a nivel del mar o cerca del nivel del mar, es perfectamente medible en 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso es una expresión o un valor de aceleración, es la forma en que se expresa la masa corporal o la masa de un objeto a nivel del mar cuando es traccionado o sujetado hacia el centro de la Tierra, es decir, lo que conocemos como fuerza geotrópica. Para razones prácticas lo denominamos un G, pero en la física debemos denominarlo con los valores correctos, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Cuando contestemos un parcial o un final, o cuando hagamos un trabajo monográfico, o cuando trabajemos sobre un sistema de fuerzas, evidentemente hay que tener en cuenta esto, que se puede expresar en forma práctica como un G, pero también notemos que la unidad correcta y el valor correcto es este, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. No se olviden ni una letra ni una coma, porque es la manera correcta de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que a esa fuerza, que está mal llamada fuerza, a esa aceleración de la gravedad, vamos a estar sometidos a lo largo de toda nuestra vida. Una vez que abandonamos el cuerpo de nuestra madre y nacemos, hasta ese momento estamos flotando dentro de un líquido en el útero femenino, o de nuestra madre. Pero a partir de que somos alumbrados, nuestro cuerpo empieza a estar sometido permanentemente a la fuerza de aceleración de la gravedad. Aún cuando estás durmiendo y pones una posición horizontal de tu cuerpo, lo único que va a hacer esa aceleración es estar en una posición más repartida a lo largo del plano horizontal del cuerpo. Quiere decir que un cuerpo humano situado sobre un catre, sobre una poltrona, sobre el suelo, sobre una cama, va a estar recibiendo la carga de esa aceleración de un G repartida en la longitud o extensión de ese cuerpo. Ahora, cuando nos sentamos, que ya lo vamos a ver particularmente cuando hablemos de asientos o de posición sedente, y especialmente cuando estamos de pie, la atracción gravitatoria, un G del que estamos hablando, hace estragos a lo largo del tiempo. Es decir, empieza a someter a la columna vertebral y especialmente a los discos intervertebrales a una compresión constante. Esa compresión constante puede ser un tanto aliviada si abandonamos la posición vertical o erguida, la bipedestación, o bien si nos sentamos y podemos contener el peso de nuestro cuerpo en el plano del asiento, la planta de los pies sobre el suelo, la espalda lo más repartida posible sobre el respaldo, buenos apoyabrazos y eventualmente también un apoyacabezas. Aun cuando estemos en una posición cercana a los 90 grados de deflexión entre tronco y piernas, vamos a estar aliviando el peso sobre nuestra columna vertebral. Vamos a estar haciendo una terapia, en cierto modo, siempre y cuando no estemos trabajando o forzando posturas que son contrarias al descanso
y entonces ahí vamos a estar sometiendo seguramente a toda nuestra espina dorsal a un esfuerzo. Pero eso no cesa. Aun cuando dormimos tenemos una solicitación, solo que a lo largo del sueño, de esas 6, 7, 8 horas, si somos niños aún más, horas reparadoras de sueño, lo que estamos logrando es que estos discos intervertebrales se expandan, sean de nuevo irrigados, puedan recuperar su morfología casi original y de ese modo tener una consistencia esponjosa, más elástica, que permite la separación entre los discos. Dicen por ahí que si te medís tu estatura antes de ir a dormir y después volvés a medir tu estatura, luego al despertarte 8 o 9 horas después, vas a notar un cambio notable en tu estatura. Eso es ni más ni menos que la descompresión, al menos por el alivio que provee una noche de sueño reparador para los discos intervertebrales. Quiere decir que ahí podés notar, con ese cambio de estatura parcial y momentáneo, la cantidad de fuerza a la que está sometido tu cuerpo, especialmente en lo que se llama la estatura o distancia entre la calota craneana y el suelo. Es decir, el estar de pie, la bipedestación, exige un esfuerzo biomecánico, metabólico enorme. Desde el punto de vista del equilibrio, estamos obteniendo lo que se llama un equilibrio inestable. Un individuo, como somos todos los humanos que podemos tener bipedestación, tenemos una tendencia natural a ponernos de pie cuando tenemos alrededor de 9-10 meses, y eso va en constante evolución. Nos vamos tomando de muebles, de patas de sillas, de mesas, y tratamos de mantenerla vertical. Hay como un mandato genético, evolutivo, que hace que las cosas sucedan o mejoremos o notemos cierta mejora en la obtención de las cosas que nos queremos procurar a partir de hacerlo de pie. Es decir, somos más dependientes si no tenemos la automovilidad o autovalidación. Y conforme adoptamos una posición erguida y cuando somos bebés que estamos aprendiendo a caminar, nos soltamos y probamos ese equilibrio precario que estamos aprendiendo a dominar, vamos a notar que graciosamente ese cuerpo de bebé se está bamboleando. Es decir, hay un enorme peso relativo del cráneo que ya tiene una conformación morfológica y un peso relativo respecto del tronco y de las extremidades notablemente importante, que hace que, y nos dice que somos individuos con un gran cerebro listo para ser cargado de conocimientos culturales y de una memoria tanto somática dentro del cuerpo como extrasomática, es decir, el conocimiento que vamos adquiriendo externo, ese que está en los libros y que está en la tradición verbal o de la enseñanza que tiene el imitar a nuestros mayores. Vamos muy rápido, por supuesto. El gran tamaño del cráneo es producto de un cerebro evolucionado o listo para evolucionar. Quiere decir que puede incorporar conocimientos, saberes. Con lo cual, ese tamaño medido en un perímetro craneal implica que cuando se supera determinado perímetro craneal, es decir, una longitud alrededor de ese cráneo, ya indica el proceso de gestación, que es el momento de nacer. La morfología de las madres que van a parir justamente prevé que desde el punto de vista hormonal se prepare el organismo y especialmente el esqueleto para poder liberar el paso en el canal de parto para que pase la cabeza del bebé. Esa cabeza del bebé es desproporcionadamente grande respecto del resto de su torso y extremidades. Además, esas extremidades y ese mismo torso no tienen consigo al momento de nacer ni la fortaleza física, ni la tonicidad muscular, ni la coordinación visual motora para permitir que ese individuo se pueda poner de pie inmediatamente de nacer. Algo que ustedes habrán visto que sucede en un parto de una especie animal. Es decir,
Este individuo cuadrúpedo, cuando fue alumbrado, a los pocos minutos su genética y su conocimiento ya de fábrica le permite, y debe suceder, además debe suceder, de que se ponga de pie. Es necesario que se pueda erguir sobre sus 4 patas porque necesita alcanzar y poder mamar de su madre, es decir, por procurarse alimento. Es decir, que desde el punto de vista del consumo energético, de la reposición de esa energía, de poder acompañar a la manada, a su madre, a sus mayores, necesita sí o sí, es un paso fundamental el poder alejarse del suelo y poder mantener una actitud erguida. Quiere decir que lo que necesita ese individuo esencialmente en las primeras horas de vida es ponerse de pie, y generalmente lo logra a partir de que la constitución ósea y la fortaleza de sus miembros delanteros y posteriores ya están aptos para lograr ese cometido. En nuestro caso, toda esa operación de ganar fortaleza, ganar habilidad, lleva prácticamente un año. A lo largo de ese año, obviamente, seguimos siendo súper dependientes de nuestros mayores, de nuestros protectores, pero ya el individuo logra una coordinación visual motora que le permite mantenerse erguido. Es muy gracioso, esa habilidad no está completamente adquirida, con lo cual el cuerpo, a partir de la manifestación de una columna vertebral algo todavía no educada, hace que esa marcha sea bamboleante. Aun cuando se queda quieto, el individuo queda también en un equilibrio precario o inestable. Es muy distinto de los sistemas que ya consideramos como estables. Es decir, una mesa con 4 patas es un sistema hiperestático, es decir, tiene por demás columnas para ser sostenida. Evidentemente, con una economía desde el punto de vista de la estática, con solo 3 puntos de apoyo, aquí marcados siempre en rojo los vemos, lo que se llama polígono de sustentación. Esto es un rectángulo, esto es un triángulo, mientras la resultante del centro de gravedad, que pasa por el centro de gravedad, quede dentro de ese polígono de sustentación, el sistema va a ser muy estable y no se va a volcar, no va a perder la vertical, no va a perder el equilibrio y va a ser un sistema estable. Ustedes lo pueden comprobar en este preciso momento. Vemos un sistema estable, es el trípode y la cámara que me está captando en este momento, es una masa de prácticamente 1,5 kg de cámara, micrófono, lente, sostenida a 1,30 m del suelo, y sin embargo la imagen es perfectamente estable, el piso es bastante firme, por supuesto, yo puedo caminar y la cámara no va a sufrir ninguna alteración, y el horizonte se va a quedar estable. Es decir, desde el punto de vista de la ingeniería, esto es todo un logro, parece algo de todos los días, pero si lo razonamos con elementos muy ligeros, fuertes, para nada elásticos, podemos sostener un peso bastante importante, y siempre y cuando ese peso ponga su resultante y su centro de gravedad en el eje del sistema dentro del polígono de sustentación, el sistema va a estar a salvo y va a mantenerse erguido. Obviamente, si a esta cámara la incidimos con un viento lateral, con una alteración del plano horizontal o de la regulación de las patas del trípode, es decir, empezamos a comprometer su eje vertical y se va de plomo, la caída es inminente o va a suceder. Quiere decir que el sistema ahí perdió el equilibrio, la resultante que pasaba por el centro de gravedad se va a desplazar de ese polígono de sustentación y el sistema colapsa, se cae. Lo mismo podría suceder aún con un sistema hiperestático. Es más difícil, es mucho más estable, tiene una pata más de la que se necesita. Y ahora esto seguramente a ustedes les trae a la memoria las sillas de oficina, que obviamente para ser mucho más estables, lo que hacen es que a ese sistema de polígono de sustentación se le agrega un punto más de apoyo. Antes las sillas de trabajo tenían 4 puntos de apoyo, eran bastante inestables,
Hoy algunos diseños retro todavía los conservan, pero si te alejas del centro del asiento y te inclinas, vas a notar que la silla se vuelve inestable y se pierde esa vertical. Algo que no sucedería con esta mesa. Si esa mesa es firme, tiene buen peso en su masa constitutiva, si las cargas que se le colocan encima están bien centradas, incluso cuando hacemos la maniobra de cortar comida o de escribir o de dibujar o borrar, una antigüedad de esto, pero bueno, cuando ustedes saben, someten a la mesa a un esfuerzo, mientras ocurra dentro de ese polígono de sustentación, la mesa va a ser súper estable. Por eso a veces alguien improvisa y se para encima de la mesa, pone una silla y empieza a hacer una escalera improvisada para alcanzar determinadas alturas. De ahí estamos hablando de elementos con mucha rigidez. Cuanto más rígidos, más responden también con una elasticidad más limitada, y esas deflexiones no son tan importantes y están dentro de los límites de resistencia de los materiales. La biología, nuestro cuerpo, no responde de la misma manera. Está diseñado para hacer grandes amplitudes elásticas, y esas flexiones pueden ser bastante pronunciadas. De hecho, un contorsionista, un atleta, un especialista que pueda tener gran elongación muscular y un entrenamiento le permite alcanzar posturas o movimientos extremos, tanto sea para lograr mejores performances deportivas, mejores marcas atléticas, o desde el punto de vista de un acto circense o de ilusionismo, permitir que el cuerpo adopte posturas que son hasta contra natura o muy difíciles de aceptar, que solo pueden lograr determinado tipo de animales o cierto tipo de organismos o esqueletos que no están funcionando desde el punto de vista de sus coyunturas del todo bien. Es decir, hay cosas que solamente determinados individuos por genética o por entrenamiento pueden alcanzar. Desde el punto de vista de cómo es el esfuerzo de sostenernos de pie, ya estamos viendo las grandes diferencias y los grandes consumos energéticos. El consumo de energía para la operación fina de mantenerse a cierta altura facilita la coordinación motora y de percepción, es decir, acentúa el uso de esas virtudes, pero también tiene un gran consumo. Y solamente estamos hablando del consumo de energía por permanecer de pie quieto. Si hablamos de la locomoción de un bípedo, justamente lo que mencionamos por acá es que para poder aprender a caminar tenemos que aprender a detener la caída, es decir, desde un eje aparentemente estable, vertical, a plomo, uno tiene que quebrarlo, vencer y salirse del polígono de sustentación, y adelantamos un pie para poder dar un paso. Cuanto más corto sea, más seguro es. Por eso es lo que hacen los bebés o los que están comenzando a caminar, y obviamente los que son reentrenados para caminar, es decir, aquellos que hayan sufrido una dolencia, un accidente, una cirugía que les ha puesto en la cama, internados y en postoperatorio. Los primeros pasos son los más complicados porque justamente uno no trata de poner en jaque el equilibrio o ese polígono de sustentación. A medida que nos volvemos a entrenar, ganamos fortaleza muscular, recuperamos la motricidad y la coordinación visual motora, podemos volver a estimar distancias, es decir, empezamos a recibir una información, un feedback, y a medida que desplazamos nuestro centro de gravedad, en este caso hacia adelante, el centro de gravedad está en el torso, abajo, a la altura del ombligo, y en posición bípeda, paradójicamente está por fuera del eje tronco corporal. Es decir, es tan precario nuestro equilibrio que las fuerzas que pasan por nuestra cabeza, por las otras partes del cuerpo, hacen que nuestro centro de gravedad en posición de pie esté por fuera del cuerpo. Así de precario es nuestro equilibrio. Con lo cual, intentar caminar hacia adelante, no les digo hacia atrás, pero intentar caminar hacia adelante es detener la caída.
Eso debe aprenderse, eso debe ejercitarse, y a medida que vamos ganando confianza y habilidades, estamos no pensando en lo que vamos a hacer. Es decir, las habilidades humanas adquiridas alcanzan su plenitud cuando ya estamos quitando el razonamiento y convirtiéndolo en un hábito, en una habilidad. Esa habilidad para caminar, si no sucede nada raro en el transcurso de nuestra vida, se mantiene a lo largo del tiempo. Y si somos consecuentes y podemos ejercitarlo, podemos ser buenos caminantes, buenos trotadores, buenos corredores. Es decir, las maniobras subsiguientes, las habilidades subsiguientes, se acentúan o se mejoran siempre con el entrenamiento, con el fortalecimiento, con la nutrición. Es decir, tenemos que mantener el sistema energético del cuerpo humano y nuestro metabolismo en una posición tal de reserva y de recursos para que nos permitan hacer todas estas tareas durante tiempo prolongado. Obviamente, en ese tema muscular y de trabajo mecánico también hay que intercalar pausas de descanso y de reenergización, es decir, para poder tener movimientos recreativos, regenerativos, que nos permitan a nuestros músculos volver a tener una buena contracción y relajación. Es decir, si uno camina mucho, si uno trota mucho, si uno corre mucho, si uno nada mucho, va a tener necesidades a poder tener un tiempo de trabajo como uno de descanso. Fundamentalmente el descanso es esencial para que nuestras células musculares y del resto del organismo se puedan recuperar. Fundamentalmente lo que hay que lograr es que a lo largo de cualquier trabajo, sea un trabajo deportivo, sea un trabajo atlético, sea un trabajo terapéutico, sea el trabajo de todos los días que haces, si tenés que emplear el cuerpo para transportar cargas o esfuerzos sostenidos con músculos de contracción lenta, vas a tener que tener una terapia de descanso imprescindible y necesaria. El caminar erguido es un paso evolutivo esencial para liberar al tren superior de la tarea de la locomoción. A partir de liberar las manos, estas evolucionaron hasta adquirir fuerza, precisión y permitir que construyan el medio ambiente artificial, cultural en el cual estamos inmersos. Bueno, esta frase, esto viene a sintetizar y a cerrar el carácter de nuestra primera clase teórica, hablando de bipedestación. Quiere decir que la evolución de la especie humana se ha basado en esta técnica de aprender a quedarse sobre dos puntos de apoyo y a poder tener locomoción. El poder tener las manos libres nos ha abierto hacia un horizonte al cual todavía no hemos alcanzado en su plenitud. Es decir, seguimos evolucionando a partir de que la habilidad de manufactura y la capacidad de desarrollar herramientas e instrumentos nos tiene hoy en un paso de la evolución tecnológica humana. Esto es el medio ambiente artificial que día a día seguimos construyendo.